estamos haciendo? ¿Le estamos creyendo verdaderamente a Dios o no le estamos creyendo? Lot, de momento, la Biblia menciona que, hermano, él, aun cuando le enviaron ángeles, aun cuando lo tomaron de las manos para sacarlo, como que, hermano, todavía de momento no hacía nada él por sí mismo para poder salir de ese lugar. Yo recuerdo en una ocasión aquí, hermano amado, que estábamos aquí en la iglesia, vino un viento muy fuerte, hermano, que levantó por ahí una lámina. Cuando me di cuenta, los hermanos se salían, hermanos, estaban allá en el portón. Ya salieron espantados en esa ocasión. ¿Por qué? Porque, hermano, de momento ellos pensaron que se iba a caer esto. Pensaron tal vez que era un temblor, no sé, y se iba a caer y salieron corriendo. No se quedaron aquí. Y está bien, porque, hermano, de momento tenemos que reaccionar, pero nadie está reaccionando en este último tiempo, donde estamos viendo que ya este mundo va a ser destruido. El Señor está enviando, hermano, mensajes, y el Señor está hablando por medio de esos mensajes para que la iglesia se prepare, para que la iglesia pueda salir de este mundo. Es tiempo de oír la palabra de Dios y de escapar de la destrucción de este mundo. Hay 4 órdenes que nosotros vemos, hermano amado, que se le dieron a Lot dentro de este pasaje. Pues vayamos por favor a la palabra. Estamos en Génesis capítulo 19, verso número 17. Y dice la Biblia que cuando los ángeles sacaron a Lot, sacaron a sus hijas y sacaron a su esposa de momento de ese lugar por la misericordia de Dios, dice la escritura, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, el primer mensaje que se le dio, hermano, a Lot, dice la Biblia que fue: escapa por tu vida. Entonces ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros escuchemos hoy. Escapen por su vida. Hermano, Dios quiere que nosotros escapemos. Ahora, ¿qué significa esa palabra escapar? Esa palabra viene del hebreo malat. Es la palabra hebrea 4422 del diccionario Strong. Y malat significa, hermano, huir, significa libertar, significa rescatar, significa salvar. Entonces es muy interesante, hermano amado, lo que los ángeles estaban haciendo, porque ellos, dice la palabra, que ellos le estaban diciendo, hermano, a Lot que escapara, que se salvara. Le estaban dando un mensaje de parte del Señor. Y ese es el mensaje que, hermano, por más de 2000 años se ha predicado acerca de la salvación en nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no quiere que nadie se pierda. Él quiere, hermano, que todos se salven. Pero para poder salvarse necesitan creer. Y mucha gente no cree en el Señor. Mucha gente no se quiere escapar de la destrucción que viene sobre este mundo, sobre esta tierra. A Lot le estaban dando el mensaje y a Lot le estaban diciendo: escapa por tu vida. Le estaban dando el mensaje los ángeles que, hermano, se salvara. Porque ya iban a traer esa destrucción sobre esa tierra, sobre esas 2 ciudades que habían, hermano, hecho maldad de tal forma que había llegado a la presencia del Señor, dice la Biblia. Entonces, cuando los ángeles toman, hermano, a su familia de Lot, dice la escritura, volvamos al verso 15,
Dice que le daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad, dice la palabra. Los ángeles se estaban apresurando, hermano, a Lot y a su familia. Pero ellos no hacían nada. Ellos, hermano, solamente oían que iban a destruir esas 2 ciudades y no hacían nada. Este es el tiempo donde nosotros, hermano amado, tenemos que tomar de nuestras manos a nuestra familia para poder salir, hermano, de la destrucción que viene sobre esta tierra. Tenemos que escapar juntamente con nuestra familia de la destrucción que viene, de los juicios que vienen sobre esta tierra. Tenemos que salir de esta tierra porque la maldad ya ha llegado hasta la presencia de nuestro Dios. Por eso todos los desastres que, hermano, están ahorita y que vienen todavía, esos desastres están, hermano, mostrándole la misericordia de Dios todavía al mundo. Porque el Señor nos está hablando para que nosotros veamos y creamos, hermano. El poder ver lo que está pasando en medio de las naciones, hermano, de esa destrucción que la Biblia nos habla proféticamente del principio de dolores. Nosotros ya tendríamos que estar con maletas para poder irnos con el Señor. Ya listos para ese viaje, hermano amado. No tenemos que perder tiempo. Tenemos que salir de este mundo de pecado. Tenemos que, hermano, apartarnos de la maldad que está sobre la tierra. Tenemos nosotros que liberarnos de todo aquello que todavía te está manteniendo cautivo en este mundo. ¿Qué es lo que te está, hermano, todavía apartando del Señor? Tienes que ver qué es lo que te está separando del Señor. ¿Por qué no nos consagramos? ¿Por qué, hermano, no nos estamos santificando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me está alejando de Dios? ¿Qué es lo que esperas, hermano? ¿Qué es lo que está esperando el pueblo? ¿Qué es lo que espera la iglesia? Yo sé que el Señor se va a manifestar en su parucía, pero, hermano, no tienes que de momento estar esperando la parucía como para decir: me voy a avivar cuando yo ya vea al Señor. Porque el Señor se va a manifestar a los que están preparados. El que no está preparado ni cuenta se va a dar. Solo los que están verdaderamente esperando al Señor son los que, hermano, tendrán parucía con el Señor. Y obviamente ellos que están preparados son los que se van a ir arrebatados. Pero si nosotros estamos ahí, hermano amado, esperando todavía que el Señor se aparezca para poder creerle a su palabra que ha llegado el tiempo, esperando que el Señor nos esté enviando ángeles, hermano, del cielo para que nos digan, hermano, que ya ha llegado el tiempo. Cuando tú vas a la traducción en el diccionario, hermano, los pastores, la palabra pastor significa ángel. Quiere decir que el Señor ha enviado ángeles a dar mensaje. Son sus ministros. Los ministros han estado dando el mensaje de salvación y mucha gente no quiere, hermanos, saber nada del Señor. En Oseas capítulo 4 verso 6 dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermano, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice este pasaje. El pueblo escucha la palabra, pero no tiene el conocimiento para poder entender el mensaje del Señor. Si alguien dijera: este lugar de momento va a ser destruido, viene un terremoto muy fuerte, hermano, se quedaría aquí. No se queda aquí. Usted se sale de este lugar. Allá afuera estaría, tal vez observando.
¿Por qué nosotros, si estamos escuchando que ya, hermano, viene el Señor, que este mundo va a ser destruido, por qué nosotros queremos seguir aferrados a este mundo? Viviendo, hermano, todavía en el mundo, viviendo todavía, hermano, como aquella gente que no tiene conocimiento de la palabra del Señor. Necesitamos cada uno de nosotros escapar, hermano, de este mundo. Este pasaje de Oseas dice también en la versión de lenguaje sencillo: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Oiga, hermano, lo que el Señor le está diciendo. Oseas capítulo 4, verso 6. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. El pueblo necesita, hermano, reconocer a Dios en su vida. Solamente los que han creído en Él, los que están reconociendo a Dios, hermano, en su vida, son los que van a ser arrebatados, los que van a escapar de la destrucción de este mundo. Tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida, que el Señor pueda manifestarse dentro de nosotros. Entonces, el mensaje que nosotros estamos viendo, hermano amado, para Lot era de escapar por su vida, porque la misericordia de Dios era grande y todavía el Señor le envió ángeles para que los sacaran de ese lugar, para que se levantara, para que diera prisa, para que sacara a su familia. El mensaje fue de que sacara a su familia, hermano amado. ¿Tu familia es salva? Porque ya el Señor pronto viene. Porque cada vez que, hermano, vaya pasando los años, se va acortando el tiempo de vida que nosotros tendremos en esta tierra. Y necesitamos salir de este mundo con nuestra familia. Tenemos que escapar, hermano, de la destrucción que viene sobre este mundo. Dice la palabra, volvamos a Génesis capítulo 19, verso 17. Los ángeles entonces le dicen a Lot: escapa por tu vida. Pero dice la Biblia que también le dijeron: no mires tras ti. ¿Qué significa eso? La palabra que se traduce mirar es la palabra hebrea nabat, es la 5027 del diccionario Strong. Pero mire, hermano amado, su significado. Esta palabra nabat significa mirar intencionalmente. Significa contemplar, observar o ver, pero con placer. Cuando nosotros vemos el mensaje que le están dando los ángeles a Lot, le están diciendo que él no mire atrás. Él tiene, hermano, que escapar, tiene que salir de ese lugar, tiene que ser libre, tiene que ser salvo y tiene que dejar de mirar atrás. Es decir, el mensaje, hermano amado, que el Señor nos está dando a nosotros es que nosotros, hermano, dejemos la seducción del mundo. El mundo te está seduciendo. El mundo te está atrayendo para que tú lo veas con placer. Por eso el mensaje que le daban a Lot era de que él no mirara atrás, que no mirara lo que estaba quedando. Nosotros no tenemos que mirar con deseo a este mundo. No tenemos que mirar con placer a este mundo. Tenemos, hermano, que poner nuestra mirada en el cielo, porque si nosotros seguimos viendo al mundo con deseo, con placer, nosotros difícilmente vamos a escapar, hermano amado. El mundo tiene en su mano a muchos cristianos y los tiene, hermano, atados
por el placer, por el deseo. Sus ojos están siendo seducidos por el pecado, por la maldad que hay en este mundo. Nosotros tenemos, hermano amado, que dejar de ver todo lo que hay dentro de este mundo, por muy bonito, por muy agradable, hermano, que el mundo te quiera ofrecer. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, porque lo que el mundo quiere es atarnos. Lo que el mundo quiere es que nosotros, hermanos, sigamos todavía en esclavitud de pecado dentro de este mundo. Entonces, una de las trampas del enemigo, hermano amado, en este mundo es la seducción a nuestra vida. Lo material, lo físico, lo económico, hermano amado, que es lo que está desviándote de la salvación. Necesitamos nosotros poner nuestra mirada en el Señor. No mirar hacia atrás. Usted sabe la historia de lo que le sucedió, hermano, a la esposa de Lot. Cuando le habían dicho los ángeles, no mires hacia atrás, escapa por tu vida. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella miró atrás. Ella volvió, hermano, hacia atrás. Ella, hermano, tal vez recordó lo que había dejado. Qué difícil es dejar las cosas materiales. Muchas de las veces el corazón está puesto sobre lo material, en nuestra casa, en nuestro auto, en lo que nosotros tenemos, hermano amado. Y a veces ahí está el deseo, aun cuando todavía te están manteniendo esclavizado, todavía, hermano amado, deseas esas cosas, que fue lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El Señor ya los había liberado, los había sacado. Fue lo mismo que sucedió con Lot, hermano. Porque en el lugar donde pusieron a Lot, era un lugar donde ya estaba a salvo. Lo habían sacado, hermano, a él, a su familia. Los ángeles lo tomaron de las manos a él, a su esposa, a sus hijas, y lo sacaron a un lugar donde ellos ya estaban a salvo. Pero les dieron órdenes, y las órdenes eran de que no miraran hacia atrás. Pero la esposa de Lot, dice la Biblia que ella volteó hacia atrás, desobedeciendo la palabra. ¿Qué fue lo que volvió a desear? ¿Qué había en su corazón? ¿Por qué volvió hacia atrás? ¿Por qué, hermano amado, desobedeció el mensaje que se les había dado? Lo que le pasó entonces al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo sacaron, hermano, de aquella esclavitud. Los pusieron en un lugar donde ellos ya estaban a salvo. Aun cuando estaban en el desierto, pero eran libres, hermano. Pero ahí en el desierto, ellos empezaron a recordar lo que habían dejado. Dice la Biblia en Números 11, verso 4. Vaya por favor. Números 11, verso número 4. Dice la palabra: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Oiga esto. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, dice la Escritura. Menospreciaron el alimento que Dios les había dado por el alimento que ellos tenían siendo esclavos en el mundo. ¿Qué está sucediendo hoy? Lo mismo, hermano. ¿Sabe que a usted lo pusieron ya en un lugar donde usted, hermano, está a salvo por la fe en Jesucristo? Pero ¿qué está haciendo, hermano, el creyente hoy en día? El creyente está menospreciando la palabra.
el maná del cielo, por lo que hay en este mundo. Un mundo pasajero, un mundo de vanidad, un mundo de placer que está, hermano, hoy en día atando a muchos creyentes, menospreciando el mensaje del Señor por, hermano, un momento de placer allá en el mundo. El deseo de la carne es lo que, hermano, está haciendo el mundo ahorita. Está poniendo cada vez más y más deseos donde están teniendo atados a los cristianos. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel, dice la Escritura, hermano, que empezó también a tener este deseo, porque la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Entonces, esas mezclas de desobediencia a la palabra son las que causaron, hermano, que el pueblo volviera a tener el mismo deseo estando en la esclavitud. Ahora eso es lo que está pasando. Cuando hay un yugo desigual, cuando de momento hay un inconverso que, hermano, viene a mezclarse con un cristiano. El inconverso empieza a tener los deseos del mundo. Y, hermano, los cristianos, los creyentes empiezan a tener ese deseo que tenían antes de conocer al Señor. Vuelve una vez más a surgir el pecado. ¿Por qué? Por la mezcla. Los extranjeros se mezclaron, dice la Escritura, con el pueblo de Israel, y ellos empezaron a tener un vivo deseo de las cosas que había en Egipto. Y dice la Biblia que también los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, todo lo que habían dejado allá en el mundo. Ahora, hermano, ellos están sintiendo ese deseo, ese placer. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Estaban volviendo su mirada atrás. Cristo viene, iglesia amada. Es muy importante que tú no pongas tu mirada hacia atrás. Dice la Escritura en Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas 9, verso 62. Dice la palabra que nuestro Señor Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los que, hermano, han conocido a Dios y de momento ellos, hermano amado, miran hacia atrás, dice la Escritura que no son aptos para el reino de nuestro Dios. Nuestra mirada tiene que estar hacia el frente. Si, hermano, estamos escapando de este mundo, de la destrucción de este mundo, tu mirada tiene que estar al frente, a donde está nuestro Dios, en la meta. No tienes nada que voltear a ver atrás. No tienes que volver a mirar lo que hay en este mundo, lo que dejaste en este mundo, tu pasado. Ten mucho cuidado, hermano, porque este es el tiempo donde la iglesia tiene que, hermano, dejar de ver al mundo con ese deseo que antes tenía. Que tu mirada ahora pueda estar puesta sobre nuestro Señor. Entonces es importante que nosotros salgamos de este mundo, que estemos dejando los deseos de la carne, los deseos que había dentro de nuestro corazón. Dice la Biblia, volvamos a Génesis capítulo 19, porque dice la palabra que el tercer mensaje que le dieron a Lot, el primero fue: escapa por tu vida. El segundo mensaje fue: no mires tras ti. El tercer mensaje fue: ni pares en toda esta llanura. Entonces, no era, hermano, de detenerse. Él tenía que seguir hacia adelante. Esta palabra no parar es la palabra hebrea amat,
que está en el diccionario Strong, que es la palabra 5975, que significa, hermano amado, estar firme, significa estar atento, significa confiar, significa permanecer y significa resistir. El mensaje que le estaban dando a Lot entonces era: no pares. ¿Qué quiere decir? Tienes que estar firme, tienes que estar atento, tienes que confiar, tienes que permanecer, tienes que resistir. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros ahora. No podemos desanimarnos, hermano, si ya estamos por finalizar la carrera. No tenemos nosotros que estar dándole una vuelta al mundo en este último tiempo, no. Tenemos que resistir, hermano. Tenemos que estar firmes, tenemos que perseverar, tenemos que estar atentos, hermano, a la palabra. En cualquier momento suenan las trompetas. Tenemos que estar listos nosotros para poder salir de este mundo que va a ser destruido. En estos últimos tiempos tenemos que afirmar nuestra fe en el Señor. Necesitamos, hermano, creer más todavía en la palabra, en nuestro Señor Jesús, donde nada nos vaya a separar del Señor. Tenemos cada uno de nosotros que confiar, hermano, en el Señor. Resiste, ya falta poco, hermano. Ya falta poco. Necesitamos nosotros tener esa paciencia. Mire lo que dice la Biblia allá en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 verso 7. Cuando usted esté en este pasaje, diga un gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, soporten, resistan. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces la Biblia nos habla que tenemos que nosotros resistir, tener paciencia. Necesitamos prepararnos, hermano amado, para ese día, para ese momento. El Señor ya pronto viene, ya, hermano, falta muy poco. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 35, hermano, al 39. Dice la Escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire lo que dice verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mírenlo cómo lo expresa la palabra. Dice la Escritura: porque aún un poquito. ¿Qué está hablando, hermano? Del tiempo de la venida del Señor. Un tiempo muy corto, donde el Señor se va a manifestar. Dice la Escritura: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, ya falta poco, resista.
Tiene que, hermano, santificarse, tiene que confiar en el Señor, tiene que estar esperando la venida del Señor, hermano, con paciencia. Es decir, perseverando en el Señor. Ya los tiempos que vivimos son tiempos finales. El mundo ha estado anunciando también, hermano, la destrucción ya de esta tierra. Y ellos creo que creen más que nosotros, porque están preocupados. Primero daban 30 años máximo a esta tierra si no se hacía nada. Y hermano, ellos han declarado que será destruida, pero ahora el tiempo se está cortando y están asustados, porque ellos ven que ya no pueden hacer nada. Y cada vez, hermano, el cambio climático les está mostrando a ellos que esta tierra pronto será destruida. Están asustados. Y nosotros a veces, creyentes a la palabra, hermano, vemos, el mundo está asustado, nosotros ya nos vamos. Sí, pero, y hermano, ¿qué estás haciendo? Si estás dentro del mundo todavía, estás viviendo todavía con el deseo del mundo. Todavía, hermano amado, estás dándole una vuelta al mundo, cuando nosotros deberíamos de estar consagrados con nuestra familia, en nuestro hogar, todos preparados, tomados de las manos, así como sacaron a Lot, así deberíamos de estar nosotros, y no permitir que alguien de nuestra familia retroceda, hermano. Mire que a veces dentro de la misma familia, como creyentes, vemos que alguien ya se está apartando del Señor y no decimos nada, nos quedamos callados. Vemos que de momento está pecando, no decimos nada, nos quedamos callados. Vemos que está siendo destruido y no decimos nada, hermano. No permitas que alguien de tu casa se vuelva al mundo, sea destruido. Lot ya no pudo hacer nada por su esposa. Lot de momento, hermano, él siguió hacia adelante. Su esposa volvió hacia atrás. Su deseo por las cosas tal vez que ella tenía la hicieron retroceder, voltear hacia atrás. Y se perdió en el último momento, donde ya, hermano, la habían puesto a salvo, iban a destruir ese lugar, y ella volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Desobedeció a la palabra de Dios, a la palabra que le habían dado los ángeles de parte de nuestro Dios. Nosotros tenemos que resistir. Dice la palabra en este pasaje que estamos leyendo de Hebreos, hermano amado, verso 39 dice la Biblia: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra fe nos tiene que afirmar más y más en el Señor. Cada vez tenemos que ser más maduros. Cada vez que va pasando los años tenemos que madurar en nuestra fe. Tenemos que estar fortalecidos. Tenemos nosotros, hermano, que estar firmes. Que nada nos vaya a mover en el último tiempo. No sea que nos vaya a pasar lo que le sucedió a la esposa de Lot. Vayamos, hermano, una vez más a Génesis 19 para ver el cuarto mensaje. Dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, el primer mensaje que le dieron, Génesis 19, 17, escapa por tu vida. No mires tras ti, segundo mensaje. Tercer mensaje, ni pares en toda esta llanura. Cuarto mensaje, escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando nosotros vemos el último mensaje que le dieron, hermano,
a Lot fue de escapar al monte. El monte, nosotros vemos en la Biblia que representa, hermano, la presencia de Dios. Es el lugar donde Dios se va a manifestar, donde Dios, hermano amado, se encontraba con su pueblo, donde Él se manifestaba en una forma tan especial y donde el pueblo, hermano, podía ver al Señor. Pero la Biblia menciona que de momento, hermano, a Lot le pareció muy insignificante lo que le habían dicho. Y él, hermano, se contaminó por la decisión que él tomó. En el último momento, él cambió la voluntad de nuestro Dios. Lo que Dios quería era que él subiera a ese monte, al encuentro con él. Pero Lot escogió otras dos ciudades. Una ciudad por ahí, hermano amado, a la cual se fue a refugiar. Y nosotros vemos que eso le causó a él, una vez más, una contaminación. Sabemos la historia. Sus hijas lo emborrachan y se meten con él, con el padre. Se embarazan las dos porque pensaron que ya no había nadie sobre la tierra, que todo lo habían destruido. Pensaron que solamente ellos habían quedado. Desobedecieron a la voluntad del Señor y volvieron a contaminarse una vez más por el pecado. Cuando nosotros no obedecemos a la voluntad del Señor, nos volvemos a contaminar. Tenemos que subir al monte. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos, hermano amado, que obedecer a lo que el Señor nos está mandando. Ese monte también es parte del arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros tenemos que obedecer lo que el Señor nos está mandando para poder ser arrebatados. A Moisés, hermano, ahí en el monte tuvo un arrebatamiento, porque vemos que a él lo trasladaron a un lugar, hermano, especial. No era ese monte terrenal, sino era un monte ya, hermano, que manifestaba la presencia del Señor, donde estaban esos millares de ángeles, dice la Biblia, donde estaban los espíritus, hermano, hechos perfectos. En aquel lugar donde estaba el Señor, ahí, hermano amado, en la presencia de nuestro Dios. Entonces, ahí, en ese monte, él, hermano, pudo contemplar la gloria del Señor en un arrebatamiento, en un traslado hacia la presencia del Señor, donde le revelaron los mandamientos para el pueblo de Israel. Pero nosotros entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya estamos, hermano, en el último tiempo y nos están mandando que nosotros escapemos al monte, que nosotros busquemos la presencia del Señor para poder ser arrebatados. Pero muchos no buscamos la presencia del Señor. Muchos no nos acordamos de la presencia de Dios. A veces no leemos ni la Biblia y a veces tampoco ni oramos, hermano. ¿Cómo vamos a ser arrebatados? Tienes que buscar el monte. Tienes que buscar la presencia del Señor. Tienes que tener ese encuentro con el Señor, prepararte para el último tiempo. Estamos ya en la última etapa donde la iglesia será arrebatada. Pero solo aquellos que verdaderamente estén obedeciendo a la palabra del Señor, a lo que el Señor está mandando, serán, hermano, arrebatados. 4 mensajes que le dieron a Lot son 4 mensajes para la iglesia. Lot tenía que salir de ese lugar donde lo iban a destruir. Nosotros tenemos que salir de este mundo, que pronto será destruido. Esta tierra durará pocos años, conforme, hermano,
a lo que está manifestando ya la palabra profética. Esta tierra pronto será destruida. ¿Estás preparado? Tienes que escapar por tu vida. Tienes que escapar con tu familia. Ya no mires hacia atrás. Ya no veas al mundo con ojos de deseo. Pon tus ojos sobre nuestro Dios. Tienes, hermano, que estar firme. A Lot le dijeron: no pares en toda esta llanura, no te detengas. Pero eso significa, tienes que permanecer, estar fiel, confiando en el Señor. No podemos retroceder nosotros. El último mensaje era: escapa al monte, pero él no obedeció y no cumplió con la última palabra, por eso se contaminó. Tenemos que obedecer, hermano, la voluntad de nuestro Dios para que podamos ser arrebatados. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias por la palabra. Y vamos a pedirle al Señor que en su misericordia el Señor nos ayude para que podamos salir de este mundo de pecado, para que podamos nosotros prepararnos juntamente con nuestra familia para el encuentro con nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia, Señor, es grande. Te pedimos en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien despierte nuestro espíritu. Ayúdanos para que nosotros, Señor, podamos escapar de este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, ayúdanos para no poner nuestra mirada, Señor, sobre este mundo que está ofreciendo placer. Te pedimos, Dios de gloria, que seas tú, Señor, poniendo sobre nuestro corazón, Padre, día a día, Señor, la fortaleza para decirle no al pecado. Espíritu Santo, te rogamos que pongas dominio propio sobre nosotros. Ayúdanos. Necesitamos, Señor, que tu presencia, que tu gloria, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Jesús, quita todo deseo de la carne, todo deseo, Señor, del mundo, todo deseo del pecado, Señor, quítalo de nosotros. En el nombre de Jesús, límpianos, purifícanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, mi Dios de gloria, te suplicamos que nos des la fortaleza para poder resistir hasta el tiempo final. Envía, Señor, la ministración, Señor, de tu Espíritu Santo, quien nos dé la fuerza para vencer, Señor, toda prueba, toda batalla, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos para buscar tu presencia. Que nuestra mirada, Señor, pueda estar puesta en ti. Que podamos, Señor, cada uno de tus hijos, podamos buscar, mi Señor amado, tu rostro. Que podamos buscar, mi Señor, tu presencia, mi Señor. Pon el deseo en nuestros corazones, Señor, donde día a día nos consagremos para poder, Señor, estar preparados para ese gran día, Señor, de tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.